Por eso tanto orden en el pasaje de hoy, porque queremos conocerlo más y mejor, adorarlo más y mejor y que pueda ser conocido a través de una iglesia que refleja el carácter ordenado de Dios, ordenando los dones, los roles y su palabra en nuestra vida. Bien, eso preguntamos. ¿Cuándo te cuesta más creer o aceptar lo que dice la Biblia? Sobre todo cuando llegamos a pasajes como el de hoy día, donde a veces, y quizás no todo el pasaje, como decíamos en nuestra sala, algunos versos, cuesta. ¿Cómo interpreto esto? Esto fue escrito muchos años atrás, siglos atrás. Quizás hoy día esto no debiéramos aplicarlo en nuestras vidas. Hay que sacar algunos versos de la Biblia porque son anticuados. Bueno, vamos a ver todo eso, pero déjame resumirte para que tú sepas hasta dónde vamos hoy día con Corintios, y lo voy a hacer súper breve, por si acaso la serie a veces se pierde un poco de vista, pero simplemente Primera de Corintios es una carta que escribe Pablo para una iglesia que está al revés. Si tú ves el afiche de nuestra serie, hay una iglesia como que está al revés, así en el afichito, por la misma razón. Es una iglesia que está dada vuelta, necesita la gracia, esta iglesia, al igual que cualquier persona que no conoce a Cristo, necesitan la gracia. Es decir, recibir el amor inmerecido de Dios y que eso comience a impulsar sus vidas desde adentro hacia afuera. No solamente necesitan cambiar cosas de afuera, de comportamiento, sino hay una raíz profunda que tiene que ser transformada y solo la gracia puede hacer eso, y lo va a hacer sobre todo en personas, en cristianos, en una iglesia. En esta iglesia en Corinto, por si te he ido perdiendo, pero en todo lo que hemos visto, Pablo nos ha mostrado que es una iglesia que estaba llena de dones y que se creían personas súper espirituales, con muchos dones, pero Pablo nos ha venido diciendo, y sobre todo en el pasaje anterior, que a pesar de que tienen muchos dones, son una iglesia súper inmadura. Tienen muchos dones, pero no significa que son súper espirituales. Al contrario, hay mal uso de los dones, hay abuso de los dones, caos y desorden. Esa es la iglesia de Corintio, ¿ya? Y por lo tanto, al haber todo este caos y desorden, no hay adoración a Dios finalmente. Nadie está creciendo. Y Pablo lo que va a hacer hoy día con este pasaje es ordenar la casa un poquito. Como cuando uno se pone a hacer aseo y ves que está la escoba en la casa, está desordenado, día lunes hay que empezar a ordenar un poco la casa, aseo profundo, quizás los sábados son el día de aseo profundo en la casa. Bueno, este es el día del aseo profundo, del orden en la casa, porque la iglesia en Corintio está bastante desordenada y necesitamos poner un poco de orden. Entonces, lo que Pablo nos va a estar mostrando hoy día es, va a ordenar tres cosas, quiere ordenar tres cosas específicamente en la iglesia en Corinto, de los Corintios. Quiere ordenar los dones, quiere ordenar los roles y quiere ordenar la palabra de Dios, la Biblia. Esas tres cosas quiere ordenar. ¿Y por qué te digo que vamos a ordenar los dones? Por los primeros versos que Pablo comienza, el verso 26 hasta la mitad del 33, Pablo quiere ordenar un poquito los dones. No sé si te ha pasado algunas veces en algún contexto de iglesia, pero mientras más dones hay, menos queremos limitar los dones. Hay contextos donde salen frases como, por ejemplo, no limitemos al Espíritu Santo. Cuando hablo de orden, que vamos a ordenar los dones, podría alguien saltar y decir, oye, no podemos limitar al Espíritu Santo, no podemos restringir la obra del Espíritu Santo, queremos que Él haga como quiera la iglesia y para eso tenemos que dejarlo actuar, y eso puede ser muchas horas, de muchas maneras diferentes, y nada nunca se detiene porque no podemos limitar al Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que probablemente le está pasando a la iglesia de los Corintios a la hora de reunirse. Y Pablo les dice, oye, cuando se reúnan, usen todos los dones, sin restricción, pero con orden en la iglesia. Y orden no significa limitar al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo fue quien inspiró estos versos que vamos a estar leyendo, y él mismo, el Espíritu Santo, inspira a quienes escriben para decir, ordenen la casa, ordenen los dones, ¿vale? Mira lo que Pablo parte diciendo en el verso 26 al 28. Dice, ¿qué concluimos, hermanos? Aquí ya está cerrando su sección de los dones. Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Puede haber todo tipo de manifestación del Espíritu Santo en sus reuniones. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos
o cuando mucho 3. Pongámosle orden a la cosa, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Pablo está ordenando la casa diciendo, oye, júntense, todas las manifestaciones las queremos del Espíritu Santo, pero ordenemos el gallinero, ordenemos la casa, que se haga de una manera que todos puedan ser edificados, que todos entiendan y que crezca la iglesia. No al lote, la locura de todos hablamos al mismo tiempo, todos nos expresamos nuestros dones al mismo tiempo. No, 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 ordenemos la casa. Lo mismo que con el tema de las profecías, por ejemplo, en los siguientes versos 29 al 32, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, ahí está ordenando un poquito Pablo también el asunto, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Es decir, los dones no se salen de control, se controlan, se les da un buen uso, se cuidan. No es que la cosa sale y despega de la nada y aquí no puedo controlar nada, el Espíritu Santo es incontrolable. No, no, no. Aquí ordenemos. Profecía, bueno, hablen algunos también, 2 o 3, que algunos puedan entender, y si alguien tiene alguna revelación, que el otro se quede calladito un ratito, silencio por favor, escuchemos al otro también. Orden en el uso de los dones, orden en la manera de funcionar en la iglesia. Todos los dones deben ser usados de esa misma manera, ordenada, ya que Dios ha hecho todo con orden y la iglesia refleja ese orden. Mira el verso 33, la primera mitad, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. La manera en la cual ordenen el uso de los dones y la vida de la adoración de la iglesia local cuando se reúnen refleja el orden del carácter de Dios, cómo Él ha establecido las cosas. Ahora, ¿por qué tanto orden, Pablo? Como que suena medio maniático. Algunos somos más maniáticos para el orden y como que para ti orden es, sí, todo el día tengo que estar ordenando. Ya, sí, algunos somos más maniáticos con eso. Hay otros que no les importa tanto el tema del orden, no están maniados con eso. Pero Pablo como que suena maniático, quiere ordenar todo, no quiere controlarlo todo. No, no, no. Lo que Pablo está diciendo y está remontándose al carácter de Dios que vemos desde un principio en la palabra de Dios. Dios creó el mundo con un orden. Si tú vas a Génesis, vas a ver que Dios creó todo de manera ordenada y bien hecho, para que funcione bien y el ser humano en esa creación florezca alineado a ese orden. Tú sales de ese orden que Dios estableció y empieza el caos. Entonces Dios creó todo con orden, las relaciones unos con otros, hombre y mujer, desde el principio, perfectamente creadas, con un orden, con roles específicos, para que funcionen de buena manera. La relación con la creación, perfectamente creada y ordenada por Dios, para que el hombre y la mujer, el ser humano, cuidaran, administraran y trabajaran la creación de tal manera que sea fructífera, que funcione bien. Y la relación con Dios, obviamente, lo más importante, perfectamente creada por Dios, buena relación con Él, para que funcione, el ser humano funcione bien en relación a Dios y podamos disfrutar con Él. Entonces el problema no es cómo Dios creó las cosas. El problema es cómo nosotros, el ser humano, revertimos ese orden desde Génesis 3 en adelante. Lo único que tú ves desde Génesis 3 para adelante es un desorden del orden que Dios estableció desde un principio. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, nuestros ancestros, de donde todos venimos, prefirieron invertir el orden que Dios estableció y formar nuestro propio orden. Y eso es el patrón que se establece desde Adán y Eva hasta hoy día. Todo el ser humano quiere establecer su propio orden en el mundo de Dios. No estoy de acuerdo como Dios ha hecho las cosas, yo las quiero hacer a mi manera. Y eso es lo que ocurre desde el principio hasta el día de hoy. Tomamos el lugar de Dios para que Dios se someta a nosotros. Y eso produce caos en la relación con Dios y caos en todas las demás relaciones que Dios estableció de manera perfecta para que funcionen bien. Invertimos la relación con Dios y obviamente se van a invertir y van a haber caos en las relaciones entre el hombre y la mujer. El hombre no se va a hacer responsable del cuidado del pastoreo de la familia, la mujer no se va a someter a su liderazgo del esposo y va a empezar el caos en la relación entre ellos y con otros, que vemos desde Génesis 3 en adelante. Nuestra relación con la creación se va a ver tergiversada, caótica,
condenación ahí, dolor en el trabajo, al cuidado de la creación, no va a dar el fruto que antes daba. Todo el cuidado de nuestro entorno se convierte en una maldición en vez de una bendición. Y nuestra relación incluso hasta con nosotros mismos. No sabemos entender quiénes somos, para dónde vamos. No sé cuál es mi identidad, dónde encuentro mi seguridad, mi valor. No sé cómo vivir con el tema de mis emociones. Todo se va a ir afectando cuando desordenamos el orden que Dios estableció desde un principio. Y eso es lo que el ser humano ha hecho desde la creación, desde Génesis 3 hasta el día de hoy, en todo el mundo, sobre todo en Puente Alto. Y este desorden cósmico que te estoy comentando, que tú puedes ver desde Génesis en adelante, generado por el diablo mismo, que busca engañar a la gente y decirle, como Dios quiere las cosas, no es la mejor manera. Como tú lo haces, esa es la mejor manera. Ese es su engaño. Y desde el principio, eso ha afectado todo, incluso el orden establecido por Dios para la iglesia. Cómo funciona la iglesia. En lugar de usar los dones para edificar, se usan para destruir o figurar. Se produce caos en lugar de paz, se produce desorden en lugar de orden. Y por eso Pablo está pensando en esa imagen desde atrás de Génesis para establecer el orden en la vida de la iglesia. No por maniático del orden, Pablo, sino por el reflejo del carácter de Dios y el mejor funcionamiento y crecimiento de su pueblo. Por eso está diciendo, ordenemos la vida de adoración pública de la iglesia local. Cuando todos estén juntos, tiene que estar ordenado porque refleja el orden del carácter de Dios. Así creó todas las cosas, con orden para el buen funcionamiento. Por eso en la iglesia Puente, si alguna vez te has preguntado, y en la mayoría, en gran parte de las iglesias, hay ciertas estructuras, orden, sobre todo para el servicio dominical. Tenemos que poner alguna estructura para que funcione bien, para que todos entiendan lo que hacemos, para que todos puedan cantar al mismo tiempo, para que alguien pueda enseñar la Biblia a los adultos, alguien le pueda enseñar la Biblia a los niños, todos puedan usar sus dones de alguna u otra manera, bien hecho, con orden, para que todos seamos edificados. Algunos van a usar sus dones para cantar, otros van a guiar a la iglesia, otros van a usar sus dones para servir, organizando, preparando un lugar, estando presentes. Todo, la idea es que esté ordenado para que todos ocupen sus dones para el bien del otro. Por eso necesitamos cierto orden y que esta cosa no es como algún contexto, dejemos que el Espíritu Santo obre. Obviamente queremos eso. Y poner orden no significa que el Espíritu Santo no va a obrar, porque el Espíritu Santo inspiró estos versos. Entonces estamos diciendo simplemente el Espíritu Santo quiere que haya orden para que funcionemos de la mejor manera en la iglesia. Ese es nuestro deseo en la Iglesia Puente, por eso ordenamos y nos estructuramos de cierta manera para que todos puedan tener espacio para usar sus dones de manera ordenada, buscando la edificación y el crecimiento de la iglesia. Y esto es lo que trae paz en la iglesia, buen funcionamiento de la vida, de nuestras vidas juntos. El problema está cuando empezamos a alterar ese orden. Que no me quiero someter no me gusta cómo se hacen las cosas aquí en esta iglesia, yo creo que deberíamos hacer de esta otra manera, empezamos a remar para el otro lado, me centro en mí mismo, que se hagan las cosas a mi manera, y ahí empieza a ver lo que está pasando en la iglesia en Corinto, empieza a ver este caos, este desorden de personas que al final lo único que quieren hacer es traer su agenda a la iglesia, y no someterse a la agenda que Dios ha establecido para la iglesia. Y ahí empezamos a ver desorden en los dones. Y lo que Pablo quiere hacer, en primer lugar, es ordenar los dones. En segundo lugar, lo que Pablo quiere ordenar aquí en esta casa son los roles. Ordenemos los roles, dice Pablo. Y aquí vienen los versos más complejos quizás de este pasaje. Tal vez no son los más complejos. Quizás para ellos en el primer siglo no era tema estos versos. Pero como estamos en un contexto diferente, en una etapa diferente de la sociedad, probablemente estos versos no hacen más ruido que los que te acabo de mencionar. Tal vez para los corintios era más complejo los primeros versos. Wow, tenemos que ordenar hoy. Luchamos más con los primeros versos, tal vez, los corintios, en ordenar los dones. Y lo que te voy a mencionar ahora quizás no era tema para los corintios. Ya, ok, Pablo, ya estamos claros. Pero quizás para nosotros es diferente. Entonces déjame darte, antes de meternos al verso 33b, la mitad del verso 33 hasta el 35, que probablemente cuando lo leíste fueron los que te saltaron el tiro a la vista, déjame darte unos consejos para leer estos versos. En primer lugar, lo que nunca puedes hacer al leer la Biblia, ya sea estos versos o cualquier otros que te compliquen, que no entiendas, que te cuesten aceptar, nunca los leas con los lentes de la cultura.
sino con los lentes de la palabra de Dios. No vengas a leer la Biblia con toda la información cultural que tú tengas en tu espalda. Ven a leer la Biblia como la Biblia quiere ser leída. Y estos versos generalmente no hacen ruido, por lo que la cultura nos está informando constantemente. Estamos en medio de conversaciones, de temas acerca del machismo, del feminismo. Vemos estos versos y los encontramos anticuados, pasados de moda, no son aplicables para nuestro tiempo, somos más modernos, hemos avanzado, etc. Entonces, toda esa información, si tú traes eso para leer la Biblia, estos versos van a ser casi imposibles para entenderlos, aceptarlos y digerirlos. La cultura no nos dice cómo leer la Biblia nos dice cómo leer la cultura. Eso es lo que te estoy pidiendo, que cuando llegue a versos así, tenga eso en mente, ¿ya? Entonces, primero entendamos los diferentes contextos para saber qué está diciendo Pablo en estos versos. Y déjame leértelos para que, en caso que se te hayan olvidado, dice lo siguiente, verso 33b para adelante. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. A esos versos me estoy refiriendo, que podrían producir cierta irritación, y especialmente en nuestras hermanas que están hoy día conectadas, o a toda aquella mujer que vea este video después en YouTube. Entonces necesitamos entender algunos contextos para entender qué es lo que está diciendo Pablo acá, que se ve tan chocante. Y lo que creo que Pablo está diciendo es simplemente, como te dije recién, ordenemos los roles. Después de haber leído, creo, una cantidad, no sé cuánto paper, artículo, y todo lo que pude encontrar, comentario bíblico acerca de estos versos, pude leer esta semana, y fueron los versos que más me tomaron tiempo en este pasaje, tengo que reconocerlo. No sé cuánto leí, creo que me demoré más en estos dos versos que en todo el sermón durante toda esta semana, para lograr entender por qué Pablo está diciendo lo que... Y lo que yo creo que está diciendo, ordenemos los roles. Especialmente relacionado a la enseñanza dentro de la iglesia reunida, dentro del servicio de adoración público, que Pablo partió diciendo en el verso 26, cuando se reúna, ¿ya? Cuando esté toda la iglesia reunida. Entonces, en ese contexto, y en el contexto de la enseñanza pública de la palabra de Dios, Pablo está diciendo, creo yo, ordenen los roles, ¿vale? Ahora, déjame desempaquetar un poquito más esto, porque probablemente eso no te deja muy claro o clara. No me gusta lo que está diciendo estos versos todavía, pastor, ¿ya? Así que acláreme un poquito lo que está diciendo. Algunos hermanos dicen amén, los hombres generalmente, las mujeres no dicen mucho amén estos versos, ¿ya? Así que déjame explicarlo un poquito. Lo primero que pensamos cuando leemos estos versos los leemos de esta manera. La mujer no puede hablar nada en la iglesia. Eso es lo que quizá, ya, ¿cómo puede ser que la mujer no pueda decir nada en la iglesia? Eso pueden ser tus ojos, tu mente y toda la información que tienes, y lees de esa manera estos versos. Pero Pablo nos está diciendo que no puede hablar nada en la iglesia, porque ya dijo Pablo en el capítulo 11 de en esta misma carta, unos capítulos antes, capítulo 11, verso 5, dijo, en cambio, toda mujer que ora o profetiza, y ahí explica, con la cabeza descubierta, deshonra el que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. Pablo en el verso 5, el capítulo 11, está asumiendo de que hay mujeres que van a orar y profetizar. Pueden hacerlo. Entonces, no está diciendo, en este verso acá que estamos leyendo ahora en el capítulo 14, que no puede hablar nada, porque hay mujeres que pueden profetizar, orar, ni un problema. ¿Vale? Estamos despejando alguna duda. Y en el capítulo 14, 26 al 31, la sección anterior que te acabo de mencionar, no está hablando solo de hombres. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación. Está hablando de cualquier persona en la iglesia, no solo de hombres. Entonces también hay involucradas mujeres. Para que cuando leas estos versos, entonces no digas al tiro, la mujer no puede decir nada en la iglesia, tiene que estar callada todo el tiempo. No. Vamos despejando. Pueden orar, pueden profetizar, pueden hablar todo lo que quieran, obviamente, ¿no es cierto? Segundo, una de las cosas que generalmente tendemos a hacer cuando vemos estos versos es, ¿ninguna mujer puede hablar en la iglesia? Y en el verso 35, el siguiente verso del 34, ahí Pablo está diciendo, le está hablando especialmente a las mujeres casadas. Si quieren saber algo, verso 35, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Entonces, no está hablando de todas las mujeres tampoco, está hablándole específicamente en el contexto de las mujeres casadas.
Entonces se va reduciendo mucho el espectro de, cuando tú partes leyendo esto, partes ahí pensando al tiro, ninguna mujer, todas tenemos que quedarnos calladas, nada, ninguna puede decir nada. No, vamos achicando el espectro. No está hablando que no puedan decir nada, pueden hablar harto. No está hablándole a todas las mujeres, está hablándole a las casadas. Entonces ya el rango se nos achica bastante cuando vamos entendiendo un poquito más el contexto nomás. Y tampoco está diciendo que las mujeres, como ya lo hemos visto en esta misma carta, que las mujeres valgan menos que los hombres. No hay un tema de valor acá, sino simplemente de roles. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en estos versos se tienen que leer dentro del contexto de los versos anteriores que Pablo nos acaba de explicar, en donde Pablo dice que las profecías están bajo el control de los profetas, ¿te acuerdas? Viene de ahí diciendo, desde el verso 29 incluso, cuando está hablando de las profecías, hay que examinar las profecías y tienen que ser examinadas con cuidado por algunas personas. Y después dice, bueno, porque verso 32, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Hay una relación entre lo que Pablo está pidiéndole a las mujeres con el contexto de la profecía. Y cuando hay profecías y tienen que ser evaluadas, este don de profecía está muy vinculado al tema de la enseñanza de la palabra de Dios en la reunión pública. Y ese rol estaba establecido por Dios que fuera usado y bien llevado por los hombres. En una iglesia local, en una comunidad cristiana, los hombres estaban a cargo de la enseñanza pública de la palabra de Dios, de el pastoreo del rebaño completo de la iglesia, el cuidado de que se enseñara buena doctrina estaba a cargo de los hombres, los líderes en ese tiempo y desde ahí en adelante. Lo que probablemente estaba pasando en la iglesia en Corinto era que los hombres no se estaban necesariamente haciendo cargo ni responsables del pastoreo y de la enseñanza pública de la palabra de Dios. Porque ya hemos visto que lo único que están buscando es dones súper espirituales, visibles, para sentirse personas más espirituales, pero no se estaba enseñando bien la palabra de Dios, rol que debían cumplir los hombres. Por esa razón, al parecer, había un cierto desorden en los roles establecidos por Dios. El orden creacional que Dios estableció no se estaba, parece, reflejando dentro de los roles en la vida pública de la iglesia, cuando se reúnen todos. Principalmente y probablemente por la falta de liderazgo masculino, por el servicio y la responsabilidad de los hombres en el pastoreo y en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, aunque los versos suenan fuertes para la mujer, creo que es una gran advertencia para los hombres, de fondo, ¿vale? Es como que le estuviera diciendo algo a las mujeres, pero por debajo está diciendo, oye, aquí los hombres nos están haciendo cargo del pastoreo, de la enseñanza que Dios estableció, que fueran ustedes los que se hagan responsables de esto. Y al no hacerse cargo de eso, pareciera que se están invirtiendo los roles. Entonces, Pablo pareciera estar diciendo, háganse cargo del liderazgo. Y no solo de la iglesia local, sino desde la casa para afuera. ¿Lo viste en el verso 35? Pablo le pide ahí a las esposas, si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a su esposo. Como diciéndoles, no le está pidiendo a las mujeres, no aprendan nada, ni no digan nada. Sí, queremos que aprendan, se capaciten, crezcan, conozcan la palabra de Dios. Pero pareciera que los hombres desde la casa no están tomando ese rol de pastoreo, de liderazgo, de cuidado en base a la palabra de Dios. Pregúntenselo ahí a su esposo. Partan desde la casa, creciendo en torno a la palabra de Dios, y que eso no repercuta, porque de otra manera está repercutiendo en nuestra vida local de iglesia. Y estamos viendo en la comunidad completa, general de la iglesia, que los hombres parece que no están pastoreando en la casa y las mujeres están tomando ese rol que se espera que hagan los hombres dentro de la iglesia local. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si nos damos cuenta, pareciera que hay un desorden en los roles, no un desorden de valor, de que las mujeres sean menos valiosas. Pablo quiere que las mujeres oren, profeticen, la Biblia anima a la mujer a crecer, conocer la palabra de Dios, queremos que las mujeres estén ahí, y generalmente son siempre las mujeres las que están creciendo, perseverando en la palabra de Dios, los
ministerios de mujeres son siempre los que dan mucho fruto, no así los ministerios de hombres, porque siempre hay que estar acarreando, llevando, porque está cansado, que trabajo mucho, entonces claro, pospongo la palabra de Dios hasta cuando tenga un rato, un tiempo, y partimos desde la casa sin el buen pastoreo y el cuidado que los hombres debieran tener de su familia en torno a la palabra de Dios. Entonces no hay un tema de valor acá, hay un tema de rol. Hombres que no se estén haciendo cargo del pastoreo y la enseñanza, y las mujeres están tomando ese rol, porque no está pasando. Entonces lo que Pablo está diciendo simplemente es querer ordenar los roles. Hombre, por favor, empieza a hacerse cargo de la palabra de Dios, de la enseñanza, del cuidado, de evaluar si lo que se está enseñando está bien o mal, en base a la palabra de Dios. No deleguen ese rol y esa responsabilidad a las mujeres, por favor. No porque no puedan hacerlo, sino porque quiero que los hombres estén sirviendo con humildad, con amor, con gracia, enseñando la Biblia. Entonces, desde Génesis 3, vemos al diablo tergiversando los roles. Desde Génesis 3 vemos a un hombre que no hizo nada para cuidar a su esposa de la tentación del ataque del diablo. No se preocupó por ella, fue engañada por falta de liderazgo del hombre probablemente, y la esposa al final, lo que ocurre es que la mujer quiere tomar el rol del hombre y empieza a ver este equipo que en un principio fue creado como un buen equipo sólido juntos, se termina convirtiendo en enemigos, donde yo quiero tomar tu rol y el hombre no puede y no puede servir bien y más encima no lo va a hacer y la mujer quiere hacer la pega del hombre al final y empezamos a desordenar los roles y ambos queriendo ser Dios, cada uno queriendo tomar el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, si te estás dando cuenta, finalmente hay un desorden de roles, a lo que yo creo que Pablo está llamando aún más a nosotros, a hacernos responsables, guiar, pastorear, cuidar la enseñanza de la palabra de Dios desde la reunión pública de la iglesia. Ahora, pastor, ¿eso significa que la mujer no puede enseñar nunca nada? No estamos diciendo eso. La mujer puede estar enseñando, puede estar guiando a otras personas con la palabra de Dios, discipulado, por grupos, en todo el tiempo, o sea, toda la mujer puede enseñar por todos lados. Lo único que está diciendo Pablo es que en la reunión pública, hombres háganse cargo de liderar y cuidar el pastoreo a través de la palabra de Dios. Porque Dios estableció que fuera de esa manera, la mejor forma de crecimiento y florecimiento de la iglesia local, y no solo de la iglesia local, sino de las familias también. De esa manera, Dios quiere traer paz en medio del caos. De hecho, Jesús mismo vino a traer paz. Él es el príncipe de paz. Un ambiente de relación con Dios y con el otro, alineados a su palabra, viviendo con alegría nuestros roles en la vida cristiana en la iglesia. ¿Se está entendiendo un poquito más los versos? La cultura tiende a decirnos, somos iguales en valor y roles. La palabra de Dios nos está diciendo, somos iguales en valor, pero somos distintos en roles. Los cristianos, hombres y mujeres, cumplimos diferentes roles que Dios nos dio. Por eso cuesta también a veces que hagan sentido estos versos, porque tenemos impregnado, queremos que la mujer y el hombre sean iguales en todo, y eso es imposible. Dios no nos creó para ser iguales en todo. Nos dio responsabilidades a hombres de liderar, pastorear, cuidar a la familia, hacernos cargo y ser responsables ante Dios del bienestar y cuidado pastoral y crecimiento en la fe de nuestras familias. A la mujer le dio otro rol diferente. Someterse a ese liderazgo, apañar, acompañar, complementar ese liderazgo y ese rol ahí juntos y formamos un equipo. Lo que la sociedad nos está diciendo es quebremos esa idea y los dos somos iguales y al final terminamos más compitiendo que ayudándonos. Y Dios quiere que nos sirvamos unos a otros. Quiere traer orden en el desorden, paz en el caos. Y ese desorden en los roles finalmente es fruto de la palabra desordenada. Por eso mi tercer punto es que Pablo quiere ordenar la palabra. Y no es que la Biblia esté desordenada, sino que el rol de la palabra en la iglesia local no era central. Estaba desordenado las prioridades. Queremos más dones que palabra de Dios. Los últimos versos, Pablo ahí nos va a mostrar que la Biblia no era la máxima autoridad y preferían poner su propio estándar y orden para el funcionamiento de la vida cristiana. Querían poner su propia agenda, no la que la Biblia establece. Mira los últimos, versos 36 al 38. Pablo les dice, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿Ustedes crearon la palabra de Dios? ¿O son ustedes lo único que la han recibido?
que están viviendo de otra manera. ¿Y qué pasa con las demás iglesias? ¿Ustedes nomás reciben la Biblia y recibieron otra Biblia, otra palabra de Dios? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribe es un mandato del Señor. Lo que Pablo está escribiéndoles es Dios mismo, dándole no una sugerencia, no una opinión para que hagan las cosas como... Es un mandato. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Entonces Pablo no estaba dando su opinión aquí, ni su perspectiva, ni su punto de vista de las cosas, sino que es un mandato de Dios a través de su palabra. Si no están de acuerdo con esto, finalmente dice Pablo, no están de acuerdo con Dios mismo. Si no están poniendo la palabra central ahí en la comunidad, en la reunión de la iglesia, si la Biblia no es lo que rige, si no es la que pone la agenda para cómo viven los cristianos, finalmente van a desordenar eso y ustedes van a traer su propia agenda. Y una iglesia que comienza a dejar de lado la palabra de Dios, mezclarla con la cultura, con las ideas del día que imperan hoy, va a comenzar a experimentar caos, desorden en su manera de funcionar, en sus roles y en la vida cristiana en general. Vamos a empezar a agregarle cosas a la palabra de Dios. O estas cositas no me gustan, las saco, yo digo cómo se vive acá, y empezamos a adaptar al final y poner nuestra agenda. Algunos usan la Biblia o algunas cosas de la Biblia que les gustan, y las que no, bueno, como los versos de hoy día, las vamos sacando, ¿cierto? Las vamos desechando. No, esto está mal, esto es anticuado, esto no es tolerante. Y empiezan a adaptar la Biblia a su manera, traen su propia agenda. Déjame recordarte, si acaso por alguna razón tenía eso en mente, déjame recordarte que la Biblia no se trata de ti, no se trata de nosotros, aunque sí, pero en la parte del pecado nomás, ahí se trata de nosotros. Nuestro aporte a la Biblia es el pecado, es la desobediencia a Dios, es rebeldía, falta de arrepentimiento. Ese es nuestro aporte en la palabra de Dios. Pero la Biblia se trata de Jesús, toda la Biblia apunta hacia el centro llamado Jesucristo. Él es el protagonista, Él es el capitán, Él es el objeto de nuestra adoración, y la manera y la mejor manera de adorarlo es como Pablo está sugiriendo, ordenando los dones, ordenando los roles y ordenando la palabra de Dios como central en nuestra vida de iglesia, de comunidad y personal también. Y así terminan los últimos versos, 39 al 40. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. No, por favor, denle con todo. Pero, verso 40, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Por qué? Porque queremos adorar a Cristo. Es el objetivo final. No queremos reprimir y poner barreras para que tú no crees. Queremos adorar a Jesús con todo. Y por eso queremos ordenar esta cosa, para adorarlo mejor, con todo nuestro corazón. Entonces mi pregunta para ti hoy día es: ¿cómo vas a responder a su palabra hoy? Esta palabra que debiera ser central, que debiera regir, la Biblia debiera poner su agenda y tú alinearte a ella y no al revés. ¿Cómo vas a responder a su palabra hoy día? ¿Vas a estar dispuesta a someterte a su palabra? Sobre todo en pasajes como este, ordenar los dones, ordenar los roles y poner la palabra de Dios arriba tuyo, no debajo tuyo. ¿Qué piensas de Jesús con pasajes como este? ¿Crees en Jesús? ¿Piensas que Jesús está pasado de moda? ¿Que no tiene ninguna importancia hoy día? Déjame recordarte que Jesús vino al mundo no para darnos un par de horas para reunirnos los domingos, sino para traer orden en el desorden, paz en el caos de nuestras vidas sin Dios. Para eso vino Jesús. Para ordenar, reorientar nuestro corazón a Cristo. Vino para reordenar nuestras relaciones quebradas con Dios, con otros, con la creación, con nosotros mismos. Vino a revertir lo que nuestro propio pecado desordenó. Jesús lo vino a reordenar en la cruz. Él tomó el lugar que merecíamos por nuestra desobediencia. Y cuando creemos en Él y lo seguimos, Él va a comenzar a ordenar nuestras vidas para que lo adoremos más y mejor, y para que Él sea más conocido. Por eso tanto orden en el pasaje de hoy, porque queremos conocerlo más y mejor, adorarlo más y mejor, y que pueda ser conocido a través de una iglesia que refleja el carácter ordenado de Dios, ordenando los dones, los roles y su palabra en nuestra vida. Voy a dejar el desafío en tus manos, el desafío de que quizás puedas comenzar a abrir la Biblia, sin traer tu agenda a la Biblia, sino que la Biblia ponga la agenda.
y empieces a conocer a Jesús. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Y puedas responder de la manera adecuada, con adoración a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Y cerramos esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Te quiero pedir, Padre, que nos ayudes como iglesia. Que la Iglesia Puente pueda ser un fiel reflejo del sabio orden, paz y alegría de adorar a Cristo al someternos a la agenda de la palabra de Dios, sabiendo que lo que tú nos hablas ahí es lo mejor para nuestra vida, incluso cuando la cultura nos diga que no. El diablo nos miente, nos diga que no, y que es mejor que pongamos nuestra propia agenda. Señor, gracias por salvarnos, gracias por Cristo que vino a reordenar, a reconectar todas las relaciones quebradas con Dios, con otros y con la creación. Y que al venir a ti podamos comenzar a vivir en estas áreas de una nueva manera, donde podamos en primer lugar adorarte a ti y amar bien al otro. Y te pido, Señor, que restaures nuestras vidas quebradas en esta área en las cuales quizás todavía lo están. Tal vez estamos creciendo en una relación con Dios, pero estamos quebrados con otros. Ven a restaurar, Señor, ahí, desde la casa para afuera. Roles invertidos, esposos que no nos hacemos responsables, que no pastoreamos bien, que no priorizamos tu palabra desde la casa hacia afuera. Y esposas que sufren nuestra irresponsabilidad. Hijos que sufren por nuestra irresponsabilidad y falta de pastoreo. Y ante eso, mujeres que se levantan para tomar ese rol y llevan la carga de algo que tú no dejaste la carga en sus hombros. Ayúdanos a ser una iglesia que, Señor, pueda vivir los dones, los roles y tu palabra, Señor, de manera ordenada, correcta, para el mejor funcionamiento y la mejor adoración a Cristo en este mundo. Nos encomendamos en tu mano en el nombre de Jesús. Amén.